Un tesoro de un país que se exhibe en otro y contra su voluntad. Alemania ha dicho no más, por lo menos en lo que respecta a los célebres bronces de Benín que devolverá a Nigeria. ¿Pero qué otro eximperio restituirá las reliquias robadas? Reclamos, Inglaterra, Francia, Austria y España, por mencionar solo algunos. Reclamos de los llamados países colonizados, como la mayoría en África, y otros en Latinoamérica como México, Colombia o Chile, que han demandado por años y sin éxito sus tesoros robados, conmutados o regalados bajo violencia, coerción o fraude. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos: ¿restitución de arte robado, descolonización de los museos europeos? Sobre arte y colonialismo en el mundo hablaremos en esta edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez. Nos acompañan en esta edición Elke Gryglewski, historiadora alemana, cree que la devolución de arte robado solo podrá tener un impacto mayor si va acompañada con medidas de reflexión y educación sobre estructuras postcoloniales en todos los sectores de nuestra sociedad. Jaime González, historiador especializado en historia antigua. Jaime matiza que para devolver el patrimonio robado hay que determinar los criterios. Cuanto más retrocedemos en el pasado, dice, más se difumina la propiedad de las piezas arqueológicas. Y Romy Köhler, antropóloga especializada en estudios amerindios. Romy afirma que la restitución de los bronces de Benín muestra que Alemania ahora está realmente dispuesta a cambiar su concepto de memoria. Bueno, y es un programa dedicado para quienes creen que los antiguos tesoros deben quedarse donde están, es decir, en los museos europeos, para bien de ellos, y también para quienes que creen que la historia hay que reescribirla, que hay que cambiar el paradigma de la revisión de memoria y que Europa tiene que devolver entonces los museos a África, América Latina. Anímese a discutir con nosotros a través de nuestras cuentas sociales y también, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico en Deutsche Welle. Partimos con la ronda de preguntas y en primer lugar quiero partir contigo, Romy, con la antropóloga. Y quiero preguntarte, Romy, más allá incluso del caso alemán, del que vamos a hablar en detalle en breve, ¿es necesario devolver el arte robado, dices tú, para cambiar ese proceso de memoria entre naciones? ¿Eso es válido para todas las cuentas pendientes? Pues yo creo que sí, porque cuando yo me voy a un museo y me cuentan ahí la historia de un objeto, y aún que me la cuenten desde diferentes perspectivas e incluso preguntan a una persona a la que fue robada y ella tiene el espacio de contar su historia y de su relación con este objeto, no es lo mismo como devolvérselo y decir perdón que mis antepasados te lo hayan robado. ¿Es un acto sobre todo ético? Es más que nada, es una cuestión ética. Es decir, una memoria que no esté matizada por una determinada ética no es lo mismo. Una mirada ética es la opinión de Romy Köhler, nuestra antropóloga especializada en estudios amerindios, presente en A Fondo. Elke, sin embargo, para ti no basta con devolver el arte robado. No, yo creo que no basta devolver los objetos robados porque devolviéndolos uno puede deshacerse también de esta historia de colonialismo, pero todas las estructuras de nuestra sociedad se basan todavía en una estructura postcolonial. Y yo creo que es sumamente importante tematizar todo lo que es resto del colonialismo en nuestra sociedad, en ideas racistas, en objetos, en narrativos, etc. Y por eso el devolver los objetos es sumamente importante, pero es solamente una parte de lo que necesitamos hacer. ¿Solamente incluiría reconocer los asesinatos, las torturas, los saqueos? Tenemos que hablar sobre los genocidios que fueron cometidos bajo responsabilidad de los países coloniales. Tenemos que hablar sobre las estructuras de poder que existen hacia hoy día como consecuencia de las colonias, etc. O sea, es algo que tiene muchas implicaciones a todo nivel de nuestra sociedad. Que mucho más allá que devolver los objetos robados, dice nuestra experta en historia, Elke Gryglewski. Y ahora con el único hombre del panel, con Jaime. Jaime, tú dices además de que la cuestión de la propiedad es relativa. Mientras más escarba hacia el pasado, se difumina. Por favor. No es tanto que la propiedad sea relativa.
problema es que a medida que pasa la historia a través de los objetos, también tenemos diferentes propietarios de los objetos. Y para lo que es la historia más contemporánea, resulta mucho más fácil determinar en qué momento se ha robado un objeto o se le ha quitado a una persona, a una familia o a una comunidad un objeto de manera clara y de manera injusta. Pero a medida que nos vamos atrás en los siglos de historia, resulta bastante difícil decir a quién realmente pertenece ese objeto. O sea, llevándolo al extremo, para que se entienda lo que quiero decir. Hoy en día en Roma hay como 5 o 6 obeliscos egipcios. Esos obeliscos fueron llevados allí en época romana. Y de hecho llevan más tiempo en Roma que lo que estuvieron en Egipto. Y eso que tú dices, digamos, implica o significa un gran desafío cuando se habla de la legalidad o de incluso recurrir, digamos, a la vía legal para el retorno o restitución de alguna reliquia. Claro, sobre todo entender qué criterios utilizamos, porque al final todo depende de qué objeto, en qué momento. No se puede plantear una ley general o una premisa general sin reflexionar en qué medida afecta a cada situación. ¿Pero tú estás de acuerdo con que se devuelvan los artes robados o no? Claro, desde luego, desde luego. Pero bajo ciertos criterios, ¿o no? Hay que determinar qué es arte robado. A veces es difícil determinar qué es arte robado. O sea, otro ejemplo diferente. Hoy en día en Venecia se encuentra el retrato de los tetrarcas, que es una escultura que fue saqueada de Constantinopla. En el año 1204, me parece, los venecianos y los templarios saquearon Constantinopla y se lo llevaron a Venecia. ¿Habría que devolver ese objeto al Estambul actual? Quizás sí, pero por otro lado se devolvería a una nación que tiene como mito fundacional precisamente la destrucción del Imperio Bizantino. O sea, ¿no basta la demanda de restitución? No basta la demanda de restitución, claro. ¿Están de acuerdo con ustedes con eso, con lo que está diciendo Jaime? Lo preguntamos porque con este primer paso que ha dado Alemania ha abierto la caja de Pandora para muchos, ¿no? O sea, por un lado, Alemania va a seguir devolviendo más tesoros, lo vamos a abordar en breve, pero por otro lado, ¿qué hace el resto de los imperios, los eximperios, perdón? Hablemos del papel de Inglaterra, de Italia, como mencionaba Jaime también, España, por ejemplo. En ese contexto, realmente, ¿dónde está la línea? Elka, comenzar? Sí. Bueno, tú hablas de una cuestión moral, ¿no? Es una cuestión moral que tienen que hacerse cargo los gobiernos. Bueno, lo que pasa es que da igual cuál imperio, ninguna capital de un ex imperio tiene el derecho de decir nosotros somos los únicos que tenemos una memoria, o sea nacional o sea imperial. Sino el mundo ha cambiado, ya no estamos hablando de imperios, estamos más allá del postcolonialismo y por tanto cada país tiene el derecho de desarrollar su propia memoria. Y por tanto las restituciones son básicas para ello. Claro, pero esa también es parte también de esta gran discusión que en América Latina saca tantas ronchas, como decimos nosotros, porque dice, claro, actualmente no son imperios, actualmente son gobiernos. Dice cómo un imperio, por ejemplo, un ex imperio como el español, no se pretende hacer cargo de lo que pasó en América, en los pueblos amerindios, cuando en realidad ahora es un gobierno, pero sí quien entonces toma la responsabilidad histórica de lo que pasó. Me acuerdo, por ejemplo, del tremendo revuelo que causaron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de cuando estaba pidiendo que un gesto de la corona española hacia todas las humillaciones y el genocidio contra las comunidades indígenas. Algunos hablaron de populismos, algunos hablaron de que sí, en realidad el presidente estaba interpretando el deseo de muchos historiadores y comunidades indígenas también. ¿Les parece a usted que es una discusión que a estas alturas se deba realizar en el debate público, en el debate político concretamente? Elke, por favor. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente, y me parece interesante que creo que en muchos países el acto de pedir la restitución de objetos es una metáfora por todo un debate de que se acepte
los crímenes cometidos bajo el tiempo del colonialismo, porque eso es, digamos, lo que está detrás de esa exigencia. Yo creo que habría varios países que dirían los objetos al final no nos interesan si un país se para y dice yo tomo la responsabilidad, lo que en nombre de nuestras sociedades cientos de años atrás se ha cometido. Entonces, por eso yo creo que es sumamente importante ver que la exigencia de restitución también tiene el carácter de la exigencia de aceptar que fueron objetos de violencia las comunidades. De violencias, de baños de sangre. Recuerdan muchos de los críticos que le exigen, por ejemplo, al gobierno de España que se haga cargo del tesoro, en el caso el tesoro de Quimbaya, que es el caso de Colombia, que viene reclamando hace un tiempo al Museo de Madrid. Por otro lado, el penacho de Moctezuma, que México está reclamando a Austria. O, por ejemplo, ese Moai tan valorado por la comunidad Rapa Nui de Chile, el Moai Oaxacanaya, ojalá que lo haya pronunciado bien, que fue robado en el año 1868 y que todavía pertenece en poder del British Museum. Y aquí está la pregunta, se traspasa toda esa tensión, ¿no? de heridas abiertas, de deudas que todavía no se saldan al plano político, al plano social. Jaime, ¿cómo lo vives tú también como historiador? Porque el pasado se reescribe, se debe reescribir. La cuestión también es que la historia, al fin y al cabo, no deja de ser una ciencia social, en la que los historiadores pues, tratamos de crear un relato, reconstruir un relato que posiblemente se parezca lo más posible a lo que ocurrió en un momento. Pero muchas veces, especialmente desde el ámbito de la política y también de la sociedad, se considera esta ciencia social que, digamos, es una ciencia blanda, como una ciencia dura, como si fuese física, y un lugar donde rescatar argumentos políticos. Y esto es especialmente importante a la hora de construir las ideas del Estado-Nación y de los mitos nacionales. Por eso, en el momento en el que uno empieza a tratar cuestiones del pasado, enseguida empiezan los sarpullidos nacionales. Del no, yo no fui, yo no tenía la culpa, no fue tan terrible. Pero ¿no es esa sensación de sarpullido, no es previa o necesario, previo a ese debate serio que tanto se necesita? Creo que el debate, desde luego, que es necesario. Y creo que desde el ámbito de los historiadores, yo creo que existe. Y sobre todo desde una posición, ante todo, desapasionada. Que al final es lo más importante de todo. O sea, pero él que dice que sí debe conducirse a nivel político, ¿para ti no? ¿No es allí donde debe librarse este debate o digamos, impulsarlo? Lo pregunto porque es el gobierno alemán el que aparece impulsando esta devolución de Benín y también lo manifiesta o queda así manifestado como un acto político también. O sea, indudablemente afecta al ámbito político y tiene mucha importancia en el ámbito político porque afecta a los mitos nacionales. Y a la idea de nación y de comunidad que sostiene cada uno de los países actualmente, y a la memoria construida que cada país tiene. Entonces, claro, es innegable que tiene que, de una u otra manera, tiene que acabar en el ámbito político y tiene que ser llevada también en el ámbito político. Pero seguramente la gente que nos está viendo quiere esta pregunta para ti. ¿Te parece a ti que sí el Museo de Madrid debe devolverle a Colombia el tesoro de Quimbaya? Es que es bastante complicado. Es que es una opinión personal, naturalmente, porque también hay que conocer todos los detalles del proceso, pero lo concreto es que Colombia lleva años reclamando esto, ya como una cuestión de Estado a España. La pregunta es, siguiendo lo que estamos viendo ahora, lo que ha hecho Alemania, ¿es algo que debería suceder? O sea, en ese debate serio, desapasionado, como tú señalas. El caso del tesoro de Quimbaya es bastante peculiar porque se trata de un regalo. ¿Sí? Un regalo que realiza el presidente de Colombia al Reino de España por una decisión o por el apoyo que realiza el Reino de España a finales del siglo XIX a Colombia en un problema de fronteras con Venezuela. Y entonces quiero que me devuelvas el regalo ahora. Lo cual es una situación extraña. O sea, lo que se regala no se devuelve.
No, pero quizás este tipo de conflictos pueden servir para algo mucho mejor, que es para una colaboración. Claro, pero ese es el tema, porque se habla de paternalismo cultural cuando se habla de, ok, présteme, le voy a dar en préstamo lo que alguna vez en realidad fue creado en sus fronteras. ¿Le parece a usted que lo que opina Jaime está, digamos, en la línea por lo menos de lo que quiere Alemania o necesariamente no? Bueno, yo no estoy segura si se puede decir lo que quiere Alemania, porque yo creo que, Todavía no sabemos. que la decisión tomada en relación a Benín fue tomada, pero yo no sé si en realidad Alemania está dispuesta a confrontar cuántos bienes existen en museos alemanes, existen aquí en Berlín en el Humboldt Forum, existen en galerías de arte, etcétera. Entonces, por eso yo... Pero en el caso concreto de devolver o en calidad de préstamo, sí, lo que se supone fue creado en otro país, lo que propone Jaime, en aquellos casos de arte que fueron regalados, pero que sin embargo hasta hoy han sido nuevamente reclamados. En el caso de Colombia, el caso de México, en el caso de Chile, el Moai fue robado realmente. En los casos donde fue robado, yo creo que tienen que ser hay que devolverlos, y no solamente hay que devolverlos, sino hay que devolverlos en un contexto mucho más amplio de reflexionar la propia culpa, la propia historia, etcétera. Eso sí pienso. Puede ser que en casos haya casos donde, digamos, la historia sea específica. Fue interesante escuchar la que tú dijiste. Y en esos casos yo creo que sería bueno si nosotros como países europeos reflexionamos el por qué exigen de vuelta esos objetos, porque, como lo digo, yo creo que no es solamente un debate, sino nuestra realidad global es la de colonialismo todavía. Pero una de las buenas razones por que quieren, por ejemplo, las comunidades indígenas ver devueltos sus tesoros en los pueblos o los antiguos pueblos de las Américas es que lo que ellos han hecho, sus dioses, no son arte, sino que son objetos de culto muy valorados. Por lo tanto, que los tengan en una vidriera no es una muestra de exhibición de arte, es una ¿cómo se dice? Es un insulto. Es un insulto para ellos. Eso es un argumento que se toma en cuenta entre los altos académicos, altos políticos europeos. Yo diría que lo han aprendido en los últimos años, especialmente en los preparatorios del Foro Humboldt, ¿no? Y hay este caso ya casi famoso de las máscaras de los Kogi, de la Sierra Nevada de Colombia, de Santa Marta, donde fue un etnólogo alemán, Konrad Theodor Preuss, se va a la zona como etnólogo, dice que está muy interesado en la cultura y se lo creo. Pero su papel en el museo de aquel entonces en Berlín es también, tiene que traer objetos, ¿no? Es decir, su éxito, su ingreso, su carrera profesional depende de los objetos que luego va a exhibir en el museo. Y entonces quiere conseguir estas máscaras, que es imposible porque pertenecen a la cultura ancestral. Y utilizar la palabra ancestral en el mundo académico durante años fue ridículo, imposible, ¿no? No fue aceptado en las categorías occidentales, que es ancestral, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Provoca una pelea entre dos tribus y consigue comprar las máscaras. Y hoy en día la tribu dice, queremos que nos devuelvan las máscaras, porque no fue un regalo, sí se ha aprovechado de la situación, ¿no? Entonces, y ahí entra lo que ya hemos discutido antes, donde empieza la responsabilidad política de los estados. Que hoy en día el gobierno de Colombia haya formado un equipo que apoya a esta tribu, me parece fenomenal, ¿no? Porque los estados nacionales, los gobiernos de los estados nacionales latinoamericanos, ahí también tienen una deuda con los pueblos indígenas que durante muchos años estuvieron sin protección. Están muy bien organizando, están muy, digamos, apañando muy bien las demandas que están haciendo a los estados durante todos los años. El problema es que eso tampoco alcanza para lograr
¿no? La restitución de los artes robados. Estamos en un programa muy interesante a fondo, hablando de colonialismo, hablando de arte robado, y es que después de todo ha sido Alemania el país que ha dado el primer paso ante la sorpresa de muchos. El país decidió devolver a Nigeria los preciados bronces de Benín a contar del año 2022. Ha sido una decisión muy difícil de concretar y no exenta de controversia, vamos a ver, pero que hoy llena de orgullo a ambos países. La gran pregunta, entre muchas, es si alguien más se va a atrever a seguir los pasos de Berlín. Aún hoy se siguen fundiendo esculturas de bronce en Nigeria. Esta técnica tiene más de 7 siglos de antigüedad y es única en África en su tipo. El Imperio alemán compró más de 1000 de estos bronces a los colonizadores ingleses a finales del siglo XIX. Los británicos se hicieron con ellos mediante el saqueo. Muchos museos alemanes se enorgullecen de estas valiosas piezas que, al fin y al cabo, son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Expertos en arte africano e historiadores llevan décadas exigiendo su devolución, alegando que los bronces forman parte de la identidad nacional. No se puede encarcelar el alma de un pueblo. Estos museos etnológicos son como cárceles. Ahora el gobierno alemán ha despejado el camino para la devolución de los bronces. Esto sorprendió incluso a los expertos. Es algo sensacional lo que está ocurriendo. Es lo que se puede llamar un cambio de paradigma. De repente, devolver valiosos objetos a África ya no es un problema. ¿Puede así Alemania redimirse de su pasado colonial? Bueno, hay que reconocer, y esto no es relaciones públicas, hay que reconocer que Alemania lleva mucho más adelante el debate y parece que sí, la parte política con la parte académica, científica, sí hay ahora una común unión y bueno, ha logrado esto que estamos analizando, algo que también fue titular a nivel mundial y que genera mucho quebradero de cabeza en otros museos de otras capitales europeas. Romy, ¿qué realmente fue lo que motivó al gobierno alemán a tomar esta decisión? ¿Es una cosa ética? ¿Es el resultado de un debate que ya se venía produciendo hace unos años? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Fue un proceso, ¿no? No fue una decisión tomada desde la noche al día siguiente, sino hubo mucha crítica antes. En este caso, Alemania ni siquiera es el colonizador, sino fueron los británicos, ¿no? Entonces, estos bronces fueron robados y los vendieron en Londres. Y entonces algunos etnólogos alemanes se fueron a Londres a comprar estos bronces. Pero entonces la pregunta que está en la mesa es, ¿esto es participar en la colonización, sí o no? Y yo creo que el gobierno alemán en este contexto ha tomado una buena decisión. Interesante. ¿Sirve este gesto, Elke, para la descolonización de las reliquias, en este caso concreto de este paso alemán? Bueno, sirve, claro que sirve, porque es un símbolo, es un gesto importante, pero no voy a terminar de repetir que creo que no basta, porque en el momento que se los llevan pueden dejar la historia al lado. ¿Qué más tiene que hacer el gobierno alemán, perdón? El gobierno alemán tiene que seguir, y ahí estoy con Romy, que yo creo que parte del proceso es que en los años pasados ha crecido de la cultura de la memoria un debate también sobre recordar el colonialismo como época importante, y yo creo que seguir en esos pasos y amplificar el debate, el conocimiento sobre esta época de la historia es sumamente importante. Hablar de reparación, difícil palabra. Restitución es una cosa, reparación es otra, ¿no? Ya sabemos. Claro, pero eso es un poco, digamos, típico para nuestro gobierno, que tomamos los pasos que no son tan graves, que no duelen tanto. Que ahí la cuenta sube mucho más, ¿no? Cuando sale restitución. Ahí sube mucho más en el momento de que ya comenzamos a hablar de compensación. Claro, para que entienda un poco este sarcasmo, la gente que nos está siguiendo, ustedes saben, ¿no? Hay demandas del pueblo judío que son ya muy antiguas, también víctimas de colonia de dignidad en Chile, por ejemplo, entre otras. Entonces la situación ahí hay que manejarla desde el punto de vista político y de Estado con mucho cuidado, y sin embargo no están todas las garantías, ¿no? Hay también, quedándonos en la época, si pensamos en el genocidio de los Herero y los Nama, ahí ya, digamos,
el debate es uno que es mucho más complicado, ¿no? Hasta qué punto va el tomar la responsabilidad de los alemanes del colonialismo. Entonces, por eso digo, el gesto de restituir es en este caso mucho más fácil que otros pasos importantes que tenemos que dar todavía. Eso fue reconocido en la historia como uno de los más brutales genocidios que hemos tenido conocimiento de la época colonial en África. Es la gran noticia que ha dado a conocer una mujer, una ministra, la ministra alemana de Cultura, Monika Grütters, una mujer que para muchos ha sido la única capaz de concretar este paso que en Europa parecía imposible de dar. Grütters habló de una estrategia nacional de restitución coordinada. Vamos a escuchar sus palabras. Queremos ahora asumir y redimir nuestra responsabilidad histórica y moral, en un diálogo al mismo nivel, de respeto a otras culturas y con espíritu de entendimiento y reconciliación. Jaime González, nuestro experto en historia antigua, yo le pido aquí una política también porque trabaja también en nuestro equipo Deutsche Welle. La ministra hablaba de reconciliación, ¿te parece que realmente es un gesto que no le vaya a ayudar a Alemania a reconciliarse con Nigeria? Tomando en cuenta que el gesto por ahora incluye la restitución de una parte de solo los bronces de Benín, ¿ya? Sin duda es un paso que contribuye a acercar a Alemania a Nigeria. Pero quizás puede de fondo puede haber también otras razones. O sea, Nigeria desde aquí puede parecer que está muy lejos, pero es un país que cuenta con unas enormes reservas de petróleo y unas enormes reservas de gas natural. Y es un país que tiene más de 200 millones de habitantes y subiendo. No es un país poco importante. Este tipo de gestos quizás no están exentos también de una mirada o de una estrategia diplomática a más largo plazo. Como también, por ejemplo, como ya hizo el presidente Emmanuel Macron con las restituciones que se iniciaron, creo, en el 2020 a Benín y en este caso al país de Benín y a Senegal. Pues es fácil enmarcarlo dentro de la clásica política que lleva teniendo Francia desde hace décadas de mantener una influencia dentro de lo que fueron sus excolonias para mantener su importancia política. Ya que citas al presidente Emmanuel Macron, que fue el primer presidente a todo esto, el presidente de Francia, que en 2018 dijo vamos a restituir las artes a África, donde tenían muchas colonias, por supuesto, muchos países que siguen demandando los tesoros. Finalmente de todo ese anuncio quedó muy poquito, casi nada, porque esta no es, Jaime, esta no es una decisión que pueda tomar un gobierno, esta es una decisión que puede tomar sí un Estado con los museos, en alemán se me ocurre übermächtige museos, los todopoderosos museos, ¿no? Y los académicos y los científicos como ustedes, ¿no? Que sí cuentan mucho en una decisión de esta naturaleza, ¿no? Bueno, creo que sí, los museos tienen su importancia, sin lugar a dudas, pero al final quienes deciden son los estados y son los gobiernos. Los parlamentos. Y los parlamentos. Entonces, por mucho que desde el ámbito académico, desde el ámbito museístico, se tengan opiniones diferentes, no es el director de un museo el que toma las decisiones de política exterior. Y aquí en Alemania parece haber una como una unión con lo que estaba diciendo la ministra, también a nivel político, pero me pregunto yo qué pasará cuando ven este titular desde Reino Unido, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese British Museum, que es el museo que tiene toda la más grande colección de arte robado, ajeno, no sé cómo decirlo, colonialista? Se deben tomar la cabeza, porque ellos hasta ahora no han aceptado ninguna demanda de ningún país en la restitución de los tesoros. O sea, en otros países este debate ni siquiera se da, ¿no? Bueno, yo creo que están la postura en total es una diferente. O sea, yo creo que es mucho más una postura que cree que en muchos países se ha hecho algo bueno para la población, porque también las épocas coloniales han sido mucho más largas, etcétera.
pero yo creo que tenemos que tener cuidado en ponernos en una postura que somos mejores que los británicos, porque en las palabras de la señora Grütters también hay dos cosas que muestran nuestra postura problemática alemana. Si ella dice reconciliación y quiere un proceso al mismo nivel, entonces eso es una falsa postura, yo creo, porque en la situación donde alguien ha sido víctima, nosotros tenemos que tener una cierta humildad y pedir que esa persona quiera la reconciliación con nosotros, pero nosotros no podemos ir y decir, nosotros les ofrecemos la reconciliación por lo que les hemos hecho. No sé si me explico bien. No, entonces, por eso yo sí creo que hay una diferencia en la postura de los ingleses de Gran Bretaña, que también podría moverse un poco más, pero que como alemanes no estamos en la condición de decir nosotros somos mucho mejor. También hay, yo también lo que veo es que hay también una diferencia en lo que afecta a los museos esta decisión. Sin lugar a dudas, los bronces de Benín son una colección que es una maravilla. Uno se queda extasiado viéndolas. Perdón, la otra parte, la mayor colección sigue en el Museo Británico, hay que decir, ¿no? Sí, pero no es la superestrella, por así decir, de las colecciones museísticas de Berlín. O sea, las decenas de miles o cientos de miles de turistas que vienen o que venían antes de la pandemia a Berlín, a los museos, pues venían sobre todo a ver la Nefertiti y a ver el altar de Pérgamo. Por lo que, digamos, Perdón, ambas reliquias que siguen siendo reclamadas y que Berlín todavía no se ha pronunciado. Por eso hablaba yo, Jaime, del dolor de cabeza, porque si la ministra ahora dice vamos a devolver esto para reconciliarnos, para mirar a nuestros colegas de Nigeria de igual a igual, ¿por qué entonces no podría pasar lo mismo con Egipto? ¿Por qué no pasa lo mismo con Grecia? Bueno, en el caso del altar de Pérgamo es uno de esos casos donde es realmente difícil decidir a quién le pertenece, dónde, cuándo, porque salió de lo que hoy es Turquía de manera legal, en principio, por un acuerdo con el Imperio Otomano. Podríamos decir no, pero debería volver porque el Imperio Otomano no se preocupó del patrimonio arqueológico de Turquía. Pero, ¿por qué habría que devolverlo a la Turquía actual si, en principio, se trata de un legado que es un legado griego? Y precisamente la Turquía actual, dentro de lo que hablaba antes de los mitos nacionales, se basa en rechazar todo el legado griego. Entonces, ¿habría que dárselo a Grecia? Pero jamás, el altar de Pérgamo jamás ha estado en lo que es hoy la Grecia continental. Por eso digo que es realmente complicado. Claro, porque hace chocar posiciones geopolíticas también, además en un mundo que están cambiando también los equilibrios de poderes dramáticamente. Los museos, si devuelven sus piezas, digámoslo en buen español, si devuelven sus piezas se quedan sin exhibir. Y eso es el alto costo que tienen que pagar. ¿Pueden pagar? ¿Pueden permitirse eso los museos europeos o es una visión demasiado simplista? Sí, es muy simplista. Lo siento, pero sí. Porque tampoco es lo que dijo la ministra Grütters, ¿no? Sino ella empezó a hablar de diálogo entre iguales. Y ahí creo que Alemania está desarrollando un buen ejemplo, porque no es que vayamos a restituir todos los bronces, sino una parte. Todavía no está definido cuáles piezas, muchas piezas, pero no todas. Y no es simplemente ponerlos en un cajón y devolverlos, sino se va a fundar un museo en Benín y se va a formar un equipo entre investigadores, gente que trabaja en ambos museos, en el alemán y en el Benín, políticos. Entonces se crea una nueva red que trabaja juntos en temas de la memoria. Eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque hay que ayudar a África, aunque aún se trate de una potencia africana como es Nigeria, claro, para el mejor nivel de conservación de estos tesoros arqueológicos. Estamos hablando de arte robado. ¿Qué opina usted? ¿Deben quedarse los museos? ¿Deben, en verdad, devolver a sus países? Opine con nosotros, atrévase en nuestras cuentas de redes sociales en Deutsche Welle. Hablamos de arte robado y ¿qué pasa con el expolio de las muchas obras de arte robada en la época del nazismo por los nazis?
¿Cómo avanza esa situación? Eso es una especial preocupación de la ministra de Cultura alemana, Monika Grütters, también, que ya hace 2 años había dicho de que la falta de dinero no puede seguir siendo una excusa para digamos, hacer un balance en cada uno de los museos y ver realmente dónde están esas piezas saqueadas por los nazis. Sí, ahí también ha habido un proceso que lo podemos definir como un proceso positivo, si lo comparamos con, digamos, 20 años atrás, pero también tenemos todavía mucho que hacer, o sea, en definir cuáles son las obras, a dónde las llevaron, son obras expropiadas o son bienes que fueron robados en países ocupados de Europa, etc. O sea, hay varias preguntas que hay que aclarar, pero sí creo que también en ese tema está la disposición de seguir avanzando. O sea, hay una invitación concreta ya en el año 2015 de parte del gobierno federal alemán, de la canciller Angela Merkel y del Ministerio de Cultura a los museos y a las colecciones también para que digan qué tienen, dónde lo tienen y de dónde es la procedencia, si es posible. Y hasta ese momento habían 2.300 instituciones que no se habían pronunciado. ¿Eso ha ido cambiando positivamente? ¿Ahora hay más voluntad de parte de los museos? Hay más voluntad, yo diría. O sea, no hemos llegado a un punto donde podemos decir está todo bien, pero estamos avanzando. Ya en el caso del museo del Humboldt Forum, que tú habías mencionado también ahora, es obligación, si ustedes tienen alguna después de la pandemia, soñemos que vienen a Berlín y vienen a ese maravilloso museo y van a conocer la procedencia de los objetos. Es algo que sí cambió, por lo menos se sabe de dónde son, lo que no se consigue en otros museos europeos, ¿no? Sí, incluso se han creado nuevos puestos de trabajo, ¿no? Solo en el Foro Humboldt hay 4 personas que se dedican únicamente al estudio de la proveniencia. Eso no pasa todavía en los museos españoles, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, no estoy seguro de si eso ocurre o no ocurre. Eso es algo bueno, en todo caso, a ver si de imitar en todos los museos, independientemente de dónde se encuentren. Y Jaime hablaba de algo especial, o sea, las placas de Berlín es solamente una parte de lo mucho, y mucho, créame usted, que tiene Alemania en sus museos. Ha sido el primer paso solamente de esas invaluables bronce que siguen en poder de museos alemanes. Y en este país, para ser concreto, hay 1,5 millones de objetos en colecciones etnológicas, la mayoría de ellos procedentes de África. Las 6 colonias africanas tienen derecho a recuperar sus tesoros. Eso es una pregunta para usted que nos está viendo. ¿Qué opina? Ocultar, negar y postergar, esa ha sido la estrategia de los museos alemanes durante décadas ante las demandas de restitución de África. El ejemplo más famoso, este busto mundialmente conocido de la antigua reina egipcia Nefertiti, habría sido llevado a Berlín ilegalmente por arqueólogos alemanes. A pesar de las reiteradas demandas de devolución desde el Cairo, el museo y los políticos se niegan incluso a negociar. En Alemania hay 1,5 millones de objetos en colecciones etnológicas, la mayoría de ellos procedentes de África. La ruta exacta del origen de muchos de ellos no está documentada, pero la mayoría son obras de arte saqueadas o bienes robados. El 95% de los objetos acumula polvo en los archivos y no llega a ser exhibido. Una excepción positiva, el Museo Linden de Stuttgart. En 2019, los responsables de este museo etnológico devolvieron al gobierno este látigo y esta Biblia del héroe nacional namibio y líder Nama, Henrik Witbooi. Con mucha emoción y en un acto de Estado Nacional, el presidente de Namibia, Geingob, aceptó los objetos. ¿Tienen los estados africanos derecho a la devolución de todos los objetos robados? ¿Dónde están Bueno, el que estaba hablando, ¿no? Respecto a esa pregunta provocadora, ¿tienen derecho las 6 colonias, en este caso africanas, a reclamar sus tesoros? ¿Tiene derecho Colombia a reclamar su tesoro? ¿Chile o México a reclamar sus tesoros? Y yo le pregunto también porque muchos cronistas, también expertos académicos, dicen que en realidad es mejor que los tesoros estén donde estén porque van a estar bien cuidados. Y por último, Europa ha invertido mucho tiempo, ganas también en mantener estas reliquias. Y si, ¿qué pasaría si estos tesoros que tenemos en los museos del Pérgamo, por ejemplo, en el British Museum, hubiesen quedado en sus países de origen? Eso es una visión que después de todo es válida, ¿no? Bueno, según mi opinión, es un discurso peligroso. Y hay que pararlo inmediatamente porque es un discurso meramente colonizador. Repite la actitud de siempre de los colonizadores. Somos los únicos capaces en coleccionar, en restaurar, en conservar, y no es así.
¿no? Sobre todo si mencionas el caso de México, que tiene un museo precioso de antropología, ¿no? Como que no son capaces. Y no es el único caso. El caso de Chile también, perdón, realmente no se puede decir eso, pero también hablando de África, o sea, hay instituciones muy museísticas muy bien equipadas en Sudáfrica, en Kenia, en Malí, en Zimbabue, también son reconocidos eso por académicos alemanes, y uno se pregunta entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene siempre este argumento que uno lee en la prensa, incluso en la prensa alemana, de que es bueno seguir en la custodia de estos elementos también porque la guerra, la pobreza, los conflictos, digamos, son el peligro más grande para la conservación del arte? Bueno, es como dice Romy, es un discurso postcolonial, que nosotros somos mejores que otros pueblos. Ahora sí, lo que yo estaba pensando es donde hay un signo de interrogación, ¿no? Y no es un no, sino sí son regiones que están en conflicto armado, o sea, donde la destrucción de arte es parte del conflicto armado. Ahí quizá vale la pena decir, esperemos un poco con la restitución para que los objetos no puedan ser parte de un conflicto, ¿no? Especialmente si son objetos que tienen una importancia religiosa o algo así. Pero fuera de eso estoy absolutamente de acuerdo. Claro, porque en la época de la guerra de Afganistán, incluso cuando el Estado Islámico hizo lo que hizo, y cómo nos dolió a todos el alma, en Palmira, por ejemplo, se pensaban aquí, bueno, ¿qué hace Europa? Trate de Europa de rescatar todas esas reliquias, ¿no? Y ahí sí que era interesante tener esa visión de decir, sí, nosotros estamos ahora llamados a conservar ese arte. Ahí no era paternalismo colonialista, sino era más bien el deber de conservar el patrimonio de la humanidad. ¿El arte es patrimonio de todos? No, sin duda. Y quizás habría que crear mecanismos para poder salvar el arte en ocasiones extremas. O sea, como ocurrió, por ejemplo, durante la Guerra Civil en España, que todos los cuadros del Museo del Prado se llevaron a Francia en 1936, porque la línea del frente estaba como a 5 kilómetros del Museo del Prado. Crear este tipo de mecanismos no sería una mala idea. Pero volviendo al tema de este argumento de que no hay que devolver las piezas porque no van a saber cuidarlas, quizás se puede utilizar ese argumento para otra cosa, y es para ofrecer asesoramiento técnico y ofrecer financiación para que se pueda cuidar. Excelente propuesta, ya ven, suena la música, se nos fue el tiempo increíblemente, yo me quedo aquí hablando con ustedes para seguir aprendiendo. Pregunta con un sí o con un no, si pueden, ¿este gesto alemán va a ayudar para que el resto de los museos, para que el resto de los gobiernos se comprometan en devolver los tesoros, sí o no? ¿Qué creen? Romy. ¿Podría ser una buena inspiración? Elke. Jaime. Sí. ¿Sí? Bueno, con esa actitud positiva respecto a este gesto que abre a Alemania hacia el arte y también la revisión del tema del colonialismo en el mundo. Nos despedimos. Somos Deutsche Welle, soy Jenny Pérez aquí en directo desde Berlín para ustedes. Muchas gracias por su sintonía y por su confianza. Hasta pronto.